Pues qué gusto, me da mucho gusto acompañarte esta tarde aquí en Sabiduría para ser feliz. Sí, claro, con el mar abierto y con el corazón abierto. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Va a venir, ha hecho un largo viaje, estará con nosotros Ángeles Walder, ya te contaré de ella. Y también tenemos un invitado del más allá, como tenemos siempre en nuestros programas, honrando a quienes nos han precedido y han abierto mapas para nuestra experiencia expansiva del hoy. Hoy vamos a invitar a Anne Ancelin, del más allá. Y te cuento que el programa va a estar muy interesante. Vamos a hablar de constelaciones familiares, de su impacto para la sanación, del destino de toda la humanidad. Vamos a hablar de eso y bueno, habrá mucho espacio para preguntas, controversias, etc. Y ahora nos vamos a nuestra magnífica sección para vivir sin miedo. Ya sabes que los seres humanos tenemos miedo en general. A veces tenemos miedo incluso a imaginaciones irreales. A veces confundimos una cuerda con una serpiente y nos da el mismo susto que si hubiera sido de verdad una serpiente. Un rechinido simplemente en la noche, allá por la ventana y saltamos como si verdaderamente... Porque tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo al abandono, al rechazo, a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte, en fin, tenemos muchos miedos. Y para vivir sin miedo, yo quiero hoy sugerirte la buena respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, que es absolutamente gratuita, y que nuestro cuerpo genera de manera automática, sin gran esfuerzo, es un recurso extraordinario. ¿Sabes para qué? Para vivir sin miedo y para lograr esto que los místicos y los filósofos y quienes estamos interesados en el desarrollo recomendamos de manera constante, y es estar en el presente. Pero para estar en el presente necesitas conectar con el cuerpo. Cuando no estamos conectados con el cuerpo, cuando toda nuestra actividad se centra en las prisas de la mente, estos pensamientos fantasiosos, estos que confunden el ruido con el ataque o la cuerda con la serpiente, estos pensamientos fantasiosos que nos llevan a remembrar el pasado desde el remordimiento, la culpa, en fin, o a preocuparnos por el futuro, qué será de mí, qué pasará, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, no podemos estar en el presente. El presente requiere esta forma de conectarnos con el cuerpo que es tan elegante, tan sencilla, tan valiosa, la buena respiración. Claro que es una respiración consciente la que te sugiero, porque esta, que sucede de manera automática, no nos ayuda tanto a centrarnos en el aquí, en el ahora. Para estar en el aquí y en el ahora tienes que estar en el cuerpo, tienes que sentir tu cuerpo, sentir el tacto de tu piel, de sentir este asiento en el que te estás colocando, sentir cómo la respiración fluye por tu cuerpo. Eso te lleva no solo a estar aquí y ahora, sino que si lo practicas conscientemente van a pasarte muchas cosas. La primera, cuando respiras conscientemente, todas las células de tu cuerpo saben que quieres estar pleno, feliz y sano. Y todas estas células se ponen de acuerdo, y no solamente en las células de tu cuerpo físico, sino que también en tu psique y en tu espíritu se forma una alineación en donde todo tu ser se enfoca en lo que llamamos
una plenitud del ser. Así que la buena respiración es fundamental, pero tiene que ser consciente y tiene que ser repetida. Pero además de esta enorme alineación y este enfoque en la plenitud y en la salud, lo que te va a producir la respiración consciente es una conexión cada vez más profunda con tu verdadera naturaleza, con quién eres de verdad. Y desde ahí tú vas a poder ser mucho más feliz y mucho más libre de juicios, de prejuicios, de temores y ansiedades del futuro, de remordimientos del pasado. Así que ya lo ves, para vivir sin miedo, eso de la buena respiración es un verdadero tesoro. Así que respira, pero hazlo conscientemente. Y nos vamos ya con nuestra invitada, con Ángeles Walder y también con Anne Ancelin. Ya después te contaremos del apellido de su marido y muchas cosas más. Se va a poner interesantísimo, ya sabes. Aquí inmediatamente empezamos con Abiertamente. Pues te decía que estamos aquí muy contentos. Está con nosotros Ángeles Walder, que está disfrutando de esta maravillosa cortesía del mundo mexicano, de estas conexiones humanas tan gentiles. De la amabilidad. La amabilidad. La amorosidad. Y tenemos hoy muchos temas. Tenemos hoy que hablar de constelaciones familiares, de muchísimas dudas y muchísimas controversias en torno a constelaciones familiares. Tenemos también que hablar del mundo de las emociones, del hambre emocional. Hablaremos de tu libro. Pero yo también quiero hablar de ti, Ángeles, porque tu trayectoria es intensa, de una mujer muy, muy curiosa. Me llama la atención, por ejemplo, que uno de tus entrenamientos es la sofrología de Edgar Cayce, ¿no? Sí, de Caicedo. Ajá, de Caicedo. También, por ejemplo, esta medicina alemana de Hammer, ¿no? Sí. También estudiaste, en fin, entrenamientos en antropología cultural, en fin, toda tu curiosidad. ¿Desde dónde empieza esta curiosidad, Ángeles? Yo creo que de toda la vida, porque siendo chiquita, fíjate que leía muchísimo, pero siempre digo que lo que uno hace no es simplemente porque, me ha gustado y no sé, tengo esa predisposición. Creo firmemente en que cada una de las cosas, cada una de las líneas que tomamos, de las acciones que ponemos en marcha, de las profesiones, la forma del cuerpo o el carácter que tú tienes, todo proviene de cada uno de los milisegundos de tu vida. Totalmente. Especialmente de aquellos que te han pegado como una sacudida, ¿no? Claro, pero yo diría, Ángeles, que no sé, algunas personas estarán de acuerdo o no, pero mi mirada es que nosotros viajamos por el universo en muchos ciclos, en muchas vidas, ¿no? Y que nuestras almas tienen enfoques particulares, que son enfoques con los que llegamos aquí. Sí, seguramente. Yo creo que hacemos una vida y que antes que nosotros hubieron muchas otras personas de las cuales tenemos toda la información de vida. En realidad tú y yo tenemos la información de la primer bacteria que existió y está en nuestro ADN, no la podemos sacar. Sí, pero y esto va a ser un tema de diálogo que me parece interesante, es que si bien un elemento de las constelaciones, nos lo vas a aclarar, es esta conciencia de pertenencia a lo humano general y particularmente a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestras raíces. Yo sí creo en una individualidad de la propia alma. Yo sí creo que hay un yo que viaja y que vive esa conexión de una manera particular.
Sí, yo pienso que son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es tu yo individual y de hecho ya lo dividían, ¿no? En el yo que es personal, el inconsciente que le acompaña a ese el inconsciente personal y el familiar y después el colectivo. Y entonces en todos esos niveles se juegan reglas que son normales. Estas reglas están como para regular la relación entre las personas y a partir de aquí hay orden o hay desorden en la vida de los demás. Bueno, la nuestra y la de todos, ¿no? Totalmente, pero por ejemplo, vamos a pensar en la vida de estos seres extraordinarios que tienen un impacto colectivo enorme, ¿no? A unos nos gustan más unos, otros, pero bueno, yo te hablaría de Giordano Bruno porque puse la estatua de Bruno aquí en México, entonces tengo una pasión personal por la gente que ha abierto caminos de libertad, o podríamos pensar en un Pitágoras o en un Buda, por ejemplo. Ellos forman parte de la humanidad y por supuesto de su clan familiar, pero tienen un motor propio muy distinto, ¿no? Es decir, quizás han tenido como tú y yo un poco de interés, ¿no? Exacto. Solo que por la época el tener un poquito de interés les llevó a hacer grandes cosas. Así es. Porque pudieron pensar sin límites. Así es. Yo creo que todas estas personas, cuando tú piensas, ¿y cómo pudieron reflexionar así o asá? Bueno, porque tenían ese tiempo que se lo daban, se lo regalaban, para poder compartir y expresar y coordinar ideas. Y hoy en día tenemos tantísima información, pero estamos completamente saturados y no utilizamos esa posibilidad. Pero justo tú hablas de esta particular elección o decisión de interesarse e ir por más de lo conocido. Es decir, sí aprovechar la pertenencia a lo humano, el proceso de la humanidad en general, pero eso ir a por más, eso es personal. Sí. Es una elección propia. Fíjate que era lo que habíamos, cuando tú me hiciste la pregunta, me fui por los cerros de Úbeda, porque contestándote a por qué yo leía o he estudiado tanto, yo creo que lo he hecho simplemente por una serie de conflictos. Principalmente la desvalorización, porque cada vez que llegaba a mi casa y le decía a mi madre, mira, tengo este examen, me saca un 9, mi madre, ¿y por qué no un 10? Y entonces nunca fui suficiente, con lo cual hice una carrera, una licenciatura, otra licenciatura y ahora otra licenciatura. Y mágicamente han sido en ciclos de 20 años. Entonces está todo escrito en el libro de mi vida. No es que, ay, qué interés tiene por todo. Y a estas personas les pasaría lo mismo. Tú piensas, a ver, ¿cuál sería la historia de vida familiar de cada uno de ellos? Y verías por dónde podrían cojear. Pero es que a través de su comunicación podemos extraer qué conflictos han vivido. Claro, pero bueno, pero creo que es un poco más complejo el tema, porque si eso fuese así, ya sabemos que varios hijos de una familia no tienen precisamente los mismos padres, porque nacen en otra época de los padres, etcétera. Pero podríamos pensar que tienen un bagaje similar, ¿no? Y que podrían producir impactos enormes en la humanidad, como han hecho estos personajes. Yo no dudo que efectivamente es. De hecho, uno de ellos, el Buda, lo explicaba, ¿no? Que es el dolor el que lleva, ¿no?, a buscar. Es lo que te digo. Así es. Un dolor, un conflicto, te moviliza, hay una emoción, la emoción mueve y para allá vas a encontrar una solución o que se apacigüe ese dolor. Ahora, bueno, ojalá eso fuera verdad para toda la humanidad en todo momento y los seres humanos respondiéramos con una conciencia de impacto y con una búsqueda y una valentía para ir a lo desconocido que arrojara esos, digamos, resultados, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene su camino, su plan de vida, y entonces habrá quien tiene que provocar guerras, quien tiene que vender armas, quien tiene que vender droga, quien tiene que vender a mujeres. Bueno, pero eso tiene que ver, a eso vamos, ¿eh? Yo estoy segura que vamos a aprender mucho contigo el día de hoy, porque digamos que cuando hablamos de constelaciones familiares,
y hablamos de esta enseñanza de Bert Hellinger, ¿no? En donde hay esta enseñanza de los órdenes en el amor, en fin. No todo el mundo lo entiende de la misma manera, de acuerdo a sus propios prejuicios o dificultades, o me imagino también dependiendo del proceso mismo de los terapeutas, ¿no? No entienden de la misma manera las constelaciones, ¿crees? No, yo ¿O digo, cómo trabaja? Yo digo que no, por ejemplo, Sí. hablando de los órdenes en el amor, Sí. pues Bert Hellinger, que Sí. era católico, de una época, ya han pasado muchas generaciones, lo que él pensaría de un orden en el amor, pues se puede interpretar de maneras muy distintas en este momento, ¿o no? No creo, porque él basó su práctica en todo lo que es el mundo de la sistémica. Sí, y todo sí, eso sí, viene sí, sí, de otro campo, Sí, ¿no? Toda sí, la sí. psicología cognitiva, luego aparece la psicología ya más de la información, Sí. y a partir de aquí, La cuando com- nos dicen hay una cantidad de reglas que se van a repetir en cada sistema, Hellinger empieza a ver que parte de estas reglas de las que hablaba toda la cibernética y demás estaban en los pueblos primitivos donde él había estado. Claro, en en África. África, sí. Y lo que ve es que las familias en general tienen, todas ellas, esté en un pueblo, esté en el de al lado, esté en otro, o vuelva a Alemania, como familias, todas tienen un cierto orden o desorden. Ok. Y que eso seguía exactamente a estos principios. Bueno, ¿y cómo? O sea, entiendo que todos los conocimientos, todos, se expanden o se deforman, ¿no? Incluso tradiciones tan grandes como la budista o la católica o la cristiana. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo de familias donde son muy distintas, donde no hay papás, hay dos mamás, o familias donde hay dos papás, no hay mamá, o familias muy diversas, una mujer sola tiene familias, y digamos que el tema quizás es porque, te hago esta pregunta, porque desde mi punto de vista estamos entrando a un mundo que ojalá cambie, un modelo autoritario de desequilibrios energéticos masculino-femenino, entendiendo esto como energías, y ojalá efectivamente estemos llegando a soltar viejas estructuras, entre comillas, ordenadoras. Sí, yo no creo Sí. que todos estos diferentes modelos de familia que han aparecido ahora, que hace Sí. 30 años o No 40 estaban. o 50 no No existían, estaban. o cuando nacimos nosotras, pues Nada. de eso se podía vislumbrar en cómo se nos presenta hoy en la vida. También te digo que tampoco sé cuáles pueden ser los resultados de aquí 30, 40, 50 años, ¿eh? Ahora, las reglas sistémicas no se aplican simplemente a un tipo de modelo familiar, se aplican a todos. A todos los sistemas. Entonces nos da igual que una pareja sean dos mujeres, dos hombres, una familia monoparental, pido el semen y me insemino y tengo yo sola a mi hijo. No se aplica eso. Muy bien. O sea, se aplica a la A todos totalidad. los sistemas, muy bien. Y estos tienen que entrar de la misma manera en que una familia tradicional dentro de esas reglas. Cuéntanos más. Cuéntanos más Sí. para entenderlo bien, Sí. ¿no? Yo creo que básicamente... Por Dime. ejemplo, esto que tú planteas, una mujer que dice, bueno, yo ya quiero ser mamá, a mí no me han salido pues los papás Bien, que las yo hubiera parejas. querido, entonces yo quiero ser mamá, me insemino. Entonces ella viene de un sistema familiar, pero está creando un nuevo sistema. Sí. Y a partir de aquí, yo te diría, para esa familia o para cualquier otra, rigen 3 elementos claves, A ver. que son, el primero sería la jerarquía, porque han llegado antes los padres que los hijos, los abuelos antes que los padres, y así sucesivamente. Eso sería
para un sistema familiar. En un sistema empresa, la cuestión es quién genera esa empresa, quién la crea, quién tiene la idea, de dónde brota, quién la sueña, quién la pone en marcha, y una vez que está en marcha, todas las personas que vengan después pues van a estar en otras jerarquías, y en todos los casos se ha de respetar esa jerarquía. O sea, ante todo principio hay un orden y un desorden. Ahora podemos decir el orden y ir viendo cómo esto puede irse de madres, ¿no? Entonces, ese orden en la jerarquía implica que todo hijo respete a sus padres, en el sentido de no querer saber lo que los otros tienen que hacer, no determinarles el futuro, o no darme la vuelta. Simplemente, imagínate, papá y mamá se pelean todo el día y yo estoy metiéndome ahí en el medio para que no lo hagan. ¿No? Desorden. Desorden, porque claro, no toca. Ellos son los adultos, ellos están antes que yo, ellos saben si se tienen que romper la Krishna o no. Así es. Y a mí no me toca hacer nada de meterete en ese conjunto. Sería un principio natural de límites respetuosos de lo que es del otro. Sí, y sobre todo de lo que es del que es más grande, sí, del que es mayor, del que estuvo antes. Claro. Porque ahí se provoca una disfuncionalidad tremenda. Ahora, imaginémonos, ya ves que Bert Hellinger estaba pues muy involucrado en todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, estas tensiones tan enormes que se produjeron ahí. ¿Qué pasa cuando hay aquí dos cosas interesantes para mí, ¿no? Una, cómo es que la mal entendida jerarquía ha producido mucho abuso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? Exacto. Por ejemplo, esta idea de los padres en la antigüedad o no tan antigüedad, ¿no? Que piensan que los hijos es bueno tenerlos para que trabajen por uno, para que te cuiden, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esta persona que está en un orden superior es una persona abusiva, violadora, etcétera, ¿no? Ha roto el orden natural. Ha roto el orden. Porque un padre que abusa de un hijo en el sentido, por ejemplo, en un incesto, ¿no? En una violación, ya deja de ser padre dentro del sistema. Pasa a ser un hombre con una acción. Así es. Y rompe esa figura de padre. Por eso ahí ya hay un desorden. Claro. Pero bueno, digamos, para que todo el mundo comprendamos más este asunto, esta propuesta de constelaciones y su importancia, es que te hago estas preguntas que son preguntas cotidianas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este orden y este respeto que nace de entender que cada persona está evolucionando, está encontrando su camino, etc. Para entender ese hombre que es violador, claro que hay que entender que su propio padre o los ancestros tienen una herida central, ¿no? Sí. Seguro que este hombre o ha tenido una historia que le ha llevado a eso, o él está asociado a alguien dentro de su sistema, o bien que ha sido violado o bien que ha sido violador. O sea, continuamente dentro del sistema familiar vamos a ver que se pone en marcha otra regla sistémica del equilibrio entre dar y recibir. La otra regla es la pertenencia de todos, y cuando a alguien no se le deja pertenecer en el sistema porque por X razón, ¿no? Porque es violador, porque es agresivo, porque es alcohólico, porque tiene 1000 historias. O porque piensa diferente. Bueno, eso sí, pero no pasaría nada, ¿no? No sería tanto como esto. Y no, pero las exclusiones... Sí, cualquier exclusión. Pero en este caso sería cuando te encuentras con alguien que ha sido puesto fuera del sistema. Imagínate que este padre es violador, pero antes de él hubo alguien que se lo violó, o una mujer que se violó. ¿En cuántos países se mata a la mujer porque ha sido violada, ¿no? Entonces, puede estar asociado tanto al violador como a la persona que ha sido víctima. Entonces,
considerando que todos formamos parte de un gran sistema humano, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros puede excluirse de Ucrania, de Rusia, de Zambia, de Mozambique. O sea, todos somos eso que llamamos humanidad. Sí. Y diríamos entonces que el sistema humano es un sistema muy desordenado. Sí, bastante, pero porque busca siempre la vuelta al equilibrio. Todo sistema, nuestro cuerpo es un sistema biológico y busca el equilibrio. Si ahora, por ejemplo, hiciera 40 grados, mi cuerpo empezaría a sudar para refrigerarse. Si hiciera menos 5 grados, mi cuerpo empezaría a temblar para calentarse. Y eso es la homeostasis, siempre busca el equilibrio. Hay otro concepto en biología que se aplica a todos los sistemas también, que es la alostasis. Y es que en lugar de que el cuerpo sufre y busca llegar a equilibrarse, es continuamente el cuerpo está en cambio. Y el cambio puede ser a más frío, a más calor, a sentir una tensión, a liberarla, a lo que sea. Es una búsqueda, una búsqueda continua y constante. Pero eso es más relacionado con nuestro mundo, ¿no? Con el mundo de las emociones, porque las emociones son eso. De repente te sientes morir y de repente estás eufórica, ¿no? Claro, entonces, partiendo de que tenemos una experiencia todos de ser parte, a mí me parece que algo muy importante aquí en Amar Abierto, en Sabiduría para Ser Feliz, algo que nos interesa compartir es esta elección de vivir consciente y desde ahí entendiendo que tenemos impacto, todos lo tenemos por cómo pensamos, sentimos, elegimos, todos tenemos impacto. Y a veces a mí, por lo menos con mis alumnos, me gusta ir más allá para explicar que esto mismo que vemos como doloroso en nuestro mundo forma parte de nosotros. Sí. ¿No? Sí. Entonces, hay gente que ve muchas más cosas de las que vemos tú y yo. Se preocupan o sea, tienen otro tipo de interés y sufren más por X razones. Y esas les competen a su propia historia. Sí. Si no tuviéramos nosotros un impacto, por ejemplo, de la inmigración, no sufriríamos tanto cuando vemos inmigrantes. Ahora que veo el mar, nuestro Mediterráneo en el fondo está lleno de cuerpos humanos que han querido tener un futuro mejor y no lo han conseguido porque ahí se han quedado. Así es, que es de hecho esta vuelta, ¿no? Han salido y el mundo siempre está en movimiento. Sí. Siempre, no lo vamos a parar. Claro, yo me refería, Ángeles, a que todos los seres y personas tenemos partes muy claras en la conciencia y, como hablábamos, en nuestro inconsciente personal o colectivo está esta parte de la sombra que hay que integrar, ¿no? Sí. Entonces, pensemos, por ejemplo, en México tenemos grandes cualidades como la que hablábamos, ¿no? Pero también tenemos una parte, a lo mejor la apatía, a lo mejor la ambivalencia, a lo mejor... Y yo creo que todo eso forma parte de cada uno de nosotros, sea que nos haya interesado verlo o no, ¿no? Que lo veamos ahora o después. En ese sentido, considerando que somos partícipes activos, conscientes o no, de todo lo que pasa en el mundo, ¿en qué medida las constelaciones, que yo creo que fue parte del interés de Hellinger, en qué medida las constelaciones ayudan a sanar o a buscar ese equilibrio sistémico en la complejidad de estos sistemas a veces grandes, ¿no? Sí, mira, él por un lado, como cualquier otro terapeuta, lo que hacía es buscar el equilibrio en la persona, luego la persona dentro de su sistema familiar y después los diferentes sistemas familiares dentro de un país. Bert Hellinger trabajó aquí y trabajó historias de la revolución, de la colonización, y en todos los casos buscaba exactamente lo mismo. En cualquier sitio donde tú trabajes y hay conflicto, busca el que no hagas lo que estábamos hablando de este padre, ¿no? Ni asociarte a la víctima, ni asociarte al perpetrador. Totalmente. Es equilibrar, no polarizar.
Ok. O sea, no es que hay buenos y malos, Hay seres con experiencias con niveles de distintas. conciencias distintas, con unas vidas que les han llevado a esos resultados y bueno, eso es lo que se puede plasmar, pero que esas personas están inmersas en países. Los países tienen historias y esas historias son las que se van Reflejando. arrastrando a lo largo del tiempo y por algo hay países que involucionan, no evolucionan, ¿no? Bueno, eso me interesa muchísimo. Por eso esto me parece muy importante. ¿Nos recordarías estos 3 leyes fundamentales? La primera es la jerarquía. Los Todas órdenes. las personas pertenecen. Claro, los órdenes Todos. en el amor. Sí. Todas las personas pertenecen, ya sea en un trabajo, en una familia, un grupo de amigos, tú has pertenecido a ellos. La única diferencia que hay es que tú puedes pertenecer temporalmente en un trabajo. Claro. En cambio, de una familia no se te Así puede es. sacar nunca, jamás. Por mucho que te vayas a vivir a Australia y digas, me voy, ya no estoy aquí, pues no, seguirás acumulando historias a través de tu propia historia. La segunda es la pertenencia. O sea, hay una jerarquía, un orden y hay una pertenencia. Tú has entrado en el sistema y estás dentro de ese lugar con un sitio de honor como en cualquier otro sistema familiar o laboral. Eres parte. Fíjate que el tema de la pertenencia también es un tema central en la dignidad, en el autorreconocimiento. Es importante ese tema. Para muchos es el eje vertebrador de todas las historias de las personas. Si partimos de que el mínimo grupo era una horda primitiva que empezó a caminar por la sabana africana, donde se reunieron primero 2, después 4, después 6 y fueron aumentando así unos grupos muy pequeños, el solo hecho de pertenecer a ese grupo te permitía la supervivencia, porque no podía haber ni un bebé ni un niño solo creciendo en otro lugar. O sea, tenías que tener un grupo de referencia. Y un grupo de apoyo también. Sí, o sea, la referencia es que van a ir a cazar, van a buscar el alimento, van a protegerte, van a darte una casa y tú irás dando a ellos, irás devolviendo en la medida en que vayas evolucionando en tu vida. O sea, habrá niños pequeños que no podrán hacer demasiado, pero habrá otros que los mandarán a juntar hierbas o piedras o palitos o lo que sea. Dependiendo. Claro. Entonces, todos pertenecemos. Y como además hay unos que llegaron antes que los otros, pues veo que hay a quién tengo que seguir. Claro. Y qué es lo que me va a enseñar, qué me va a explicar. Me va a explicar de la vida. Me va a explicar a dónde encuentro el agua, cómo tengo que buscar la comida y cómo me voy a guarecer a la noche cuando caiga la luna. Pues allá estará. Y la tercera es el equilibrio entre dar y recibir. Y aquí nos plantamos diciendo, a ver, ¿qué es lo más grande que hemos recibido todos? La vida. La vida. Solo la vida. Solo. Porque eso es lo más grande que podemos tener. O sea, hoy estamos aquí porque otros apostaron por nuestra vida. Es mayúsculo. Ajá. Si no lo hubieran hecho... Yo te iba a decir el amor, que para mí es la sustancia de la vida, ¿no? Sí, lo que pasa que es la vida biológica. Yo te doy la vida. Yo, padre, madre, tengo que apostar porque tú llegues a esta existencia. Podría no hacerlo. Sí. Hoy en día muchos deciden que no lo hacen. Pero esa apuesta no siempre es muy consciente. Yo creo que sí, aunque tenga un nivel de inconsciencia. Porque no llega a la vida si no están los dos inconscientes de los padres de acuerdo en que alguien llegue a la vida, independientemente del medio que se utilice. Puede ser realmente una violación. Y dirás, bueno, pero eso no es posible. Sí, hay un inconsciente que está pulsando
por la aparición Muy de una bien. nueva vida. Digamos que hay también en este sistema complejo de la vida humana, hay un aparente caos que tiene un orden mayor, ¿no? Sí, aquí tenemos estas 3 reglas que si un sistema del tipo que sea las sigue, todo funciona. Y los miembros que están ahí van a tener éxito en la vida. Van a hacer lo que les gusta, van a ser personas sanas, felices y libres. Pero en cuanto tú ves un síntoma, ya no hay orden. Tienes que voltear y mirar dónde comenzó, dónde se estropeó algo de toda esta cadena. Pero cuando esto no es una familia, sino que es la humanidad entera, ahí ves ese desorden mayúsculo. Así es. Se me viene a la mente, aunque, en fin, sería muy largo hablar de todas las cosas que surgen como interesantes de explorar contigo, es qué pasa con estos grupos de jóvenes que pululan en Latinoamérica y en el Mediterráneo y demás, estos chicos que podemos conocer como los maras, ¿no? Los salvatruches, estos chicos jóvenes que forman una familia, un sistema, a partir justamente, es como esta tribu que mencionábamos al inicio, en la sabana. Son tribus africana. urbanas. Son tribus. Sí, pero es que esto lo hemos hecho nosotros también sin que tengamos ninguna etiqueta. O sea, toda persona cuando llega a la pubertad, a la adolescencia, ya ha mirado hacia atrás y ha visto todos esos años que ha vivido, cómo lo hacían sus padres. Y muchas veces se percataban no por lo que los padres decían, sino por lo que hacían. Y llega un momento en que sobre esa edad dicen, pues yo me doy la vuelta y digo, todo esto que veo no lo quiero. Lo que pasa es que un adolescente adolece de no saber lo que quiere. Así es. Y entonces como sabe lo que no quiere y no sabe realmente lo que quiere, se va a juntar con todas las personas que están en su misma situación. Claro. Y montarán su grupito, el de las medias negras, el de los pantalones rotos, el de los labios pintados y el de las calzas largas. En el arquetipo del huérfano, ¿no? Viven el arquetipo del huérfano, se lanzan. Ellos lo que hacen es buscar un nuevo grupo de referencia y sus pares, antes tenían a sus padres y ahora tienen a sus pares. Sus pares son iguales. Así es. Y entonces los puedes tener de los formatos que quieran. Van en skate, van en bici, van, se reúnen en una plaza, hacen botellones o bailan. Y ahí la jerarquía o son hipersanos. Y la jerarquía funciona igual que en cualquier otro sistema, ¿no? Pueden haber quienes estuvieron antes, quienes montaron los grupos desde el principio, o los que tienen como más autoridad, claro, y se plantan utilizándola. Muy bien. Pero todos los que se acercan ahí tienen el mismo motivo. Claro, la misma necesidad de revelarse. Y de encontrar un grupo, porque a nadie nos gusta andar solos caminando por la sabana africana. Por lo tanto, si yo salgo de mi grupo casa y me quedo perdido en el espacio, lo voy a pasar muy mal. Salgo del grupo casa y busco un grupo de amigos. Muy bien. Cualquiera de estos chicos o cualquier persona que tiene en su vida un determinado conflicto que no resuelve, puede preguntarse de dónde yo tengo esta carencia o de dónde me falta esta otra habilidad, y entonces la opción de la constelación familiar da orientación. Sí, Explícanos lo que hace el trabajo sistémico, que puede ser individual o grupal, es hacer una primera mirada. O sea, la persona te explica que tiene un síntoma y tú haces una primera mirada a través de la colocación de elementos, si fuera un individual, o de las personas, si fuera un grupal. Y esa es como una imagen plana.
Esa sería la idea inicial que tiene la persona en su inconsciente. Que la proyecta. Y que no se da cuenta, claro, de que lo que está haciendo. Claro, claro. Pero todo esto tiene para mí el interés de que todas las personas que nos oyen conozcan un poco más. Aunque es muy popular, pero ya ves que todo lo que se vuelve popular también se entiende a medias. Sí, o sí, mal. Sí. O mal. Sobre todo ya viste que ahora salió esta serie de Mi Otro Yo, ¿no? Y también con el chamán, ¿no? No es un chamán, se llama chamán. Sí, lo sé, pero está asociado, obviamente. No, a un facilitador. Sí, pero digamos en general es fácil asociarlo, ¿no? Es fácil asociarlo. Yo pienso que si el que dirigió la serie, pues le gustó el nombre, ¿no? Es que el nombre, fíjate que los nombres turcos realmente, tienen cada uno un sentido. Saman, así como está escrito con Z y tal, significa momento o tiempo. Y entonces el nombre que buscó la guionista para esa persona que estaba centrado en diferentes tiempos de vida es Saman, pero no lo puso por él. Lo puso, yo la entrevisté y lo puso porque es el nombre del abuelo de un amigo suyo que era muy querido para ella y le pidió permiso a su amigo para utilizar el nombre. El nombre. Bueno, el hecho, qué bueno, nos estás contando cosas muy interesantes. El tema es que en general la gente ve la serie y la serie, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que la serie no explica plenamente lo que debe ser el proceso consciente de una sanación. Claro, es muy difícil hacer una serie y que expliquen... Totalmente. Por ejemplo, en terapia. Hay una serie que es mundial y tiene franquicias por todos lados. Yo he visto la Argentina y me he petado porque es buenísima, os la recomiendo. En terapia. Se llama así, es en muy terapia. Antigua. Esa serie claro, es muy antigua. Es que empezó en Estados Unidos. Sí. Y luego vendieron franquicias para todos lados. Okay. Yo la que he visto es la Argentina y me hace una gracia porque la tengo que ver, porque a mí la americana me encantó. Me encantó. Pues claro, esa era una serie de terapia y tú podías ver más cercano a esto, pero en 8 capítulos no puedes entender. Creo que ha hecho un trabajo excelente. Muy bien. O sea, desde mi punto de vista, te prometo que me senté a la mañana y acabé a la noche con la serie, los 8 capítulos. Me había puesto un cuaderno al lado y empecé a tomar nota de cada frase, de cada situación que se referenciaba y acabé diciendo: no tengo una sola palabra para cambiar el contenido de lo que hay aquí. Ahora entiendo que es una serie y que lo que tiene que hacer es mostrar flashes. Claro, no lo explica todo plenamente. Por ejemplo, para mí es muy importante que el proceso de terapia sea un proceso. No sea voy, te visito y me he ido abierto en canal y no sé qué es lo que hay. Ahí, claro, lo que se veía es que continuaban, por ejemplo, algunas personas haciendo sesiones. Probablemente también hacían terapia con chamán, porque él tenía una consulta, entonces la gente le iba a ver. Así es. Yo creo que no es explícito, pero se muestra. Sí. Ahora, te comentaba todo esto porque la serie ha generado mucho interés y hay pues muy distintas percepciones y posiciones y preguntas. Por ejemplo, una de ellas es que, digamos, creo que cuando empezaron, por ejemplo, en México, las constelaciones, las primeras visitas de Bergelinger, etc., creo que se generó un gran interés y quizás muchos de los terapeutas consteladores no tenían mucha formación y se prestaba pues a captar esta proyección del inconsciente personal de maneras un poco fantasiosas. Por ahí era medio intuitivo y ya está, ¿no? Así es. A ver si tirando por ahí resulta. De manera que sí, yo creo que sí hubieron algunas situaciones en que la fantasía desbordada confundía más a la gente que le ayudaba. Eso es verdad, ¿no? Lo que pasa que creo que esto está en todos los campos. Estoy de acuerdo.
Incluso te diría en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, en todo. Eso además explica cómo en el campo de la psicoterapia conocemos tantísimas opciones, corrientes, y en medicina igual. Sí, igual. ¿No? Sí. Entonces, entiendo eso, nada más para partir de las dudas que puede tener el público. Otro de los temas que me parece muy, muy importante es que desde la propuesta real hay una búsqueda de asumir responsabilidad y más conciencia. ¿No? La constelación familiar busca que te hagas más consciente y más responsable. Y sobre todo que dejes de mirar el pasado con la carga que le pones, porque se la pones tú, y de culpabilizar a los que estuvieron. Exacto. Y fíjate que hubo una frase en la serie, que es la primera frase que dice Samán, que es: no venimos aquí a echar culpas a todo lo que ocurrió. Fantástica, porque justo te iba yo a plantear que uno de los elementos que a mí me ha parecido problemático en demasía es cuando la gente venía de una constelación, lo que sea, y entonces decía, no, es que a mí lo que me pasa es esto porque mi abuela, mi tío, mi papá, y yo decía, no, espérate tantito, eso no es por ahí. No es por ahí, te da luz para que asumas una responsabilidad, una visión completamente diferente. Sí. Pero es verdad que, como tú dirías ahora, y estoy completamente de acuerdo, el proceso depende también de quién lo transita. Claro. Es decir, o sea, el proceso te pertenece. Hay gente que cree que le tiene que tocar a alguien con una varita mágica y no funciona de esa manera. Para nada. Hay una elaboración personal que requiere de un tiempo, de un trabajo y un eso, proceso, como dijiste. eso te va a llevar a unos resultados. Así es. Pero de la misma manera en que esto existe así a nivel personal, por ejemplo, nosotros hacemos formación en el diplomado en descodificación biológica y en constelaciones familiares. Ambos son de 2 años. Y a mí hay gente que me dice, pero si en un mes yo lo puedo hacer, pues hazlo, si tú quieres. Si en un fin de semana yo lo puedo hacer, pues hazlo. Yo te puedo ofrecer este producto con esta calidad y en estas condiciones. Y creo que así me estoy responsabilizando de cómo van a salir los profesionales de instituto. Ahora, también te digo, tengo una amiga, por ejemplo, que una vez me dice, me han llamado para hacer un taller de constelaciones. Esto en España. Y cuando llega el lunes era una compañera de trabajo y me dice, es que no te lo puedes creer. Llegamos y la chica dice, hoy vamos a probar todo. Me leí un libro y vamos a ver cómo se hace. Bueno, pero es que de eso hay en todos lados. Sí. De eso hay en todos lados. Por eso me parece que es muy importante, tú que llevas tantos años formando terapeutas en constelaciones, que establezcas elementos de claridad, ¿no? Porque a mí un elemento que me parecía o me parece muy importante destacar es que la propuesta de un trabajo de constelaciones tiene que ver con profundizar la conciencia de impacto, porque no solamente resuelves esta mirada hacia el pasado, sino que también te abres una mirada mucho más sabia y profunda hacia el futuro, ¿no? Y entender que este es un proceso de uno, o sea, que el constelador no va a hacer el proceso por ti. El constelador tiene que saber mirar. Así es. Es un facilitador, o sea, te ayuda a que se abra todo eso que ha estado atascado por ahí adentro en algún circuito que ha quedado mal conectado. Ahora, hay un tema que es, yo creo que es parte de lo que a veces obnubila o engaña, es esta fascinación de la conexión con el inconsciente personal de la persona que va a constelarse en el grupo. Esto que, bueno, a mucha gente le parece que es... Impacta. Claro, parecería, a alguna gente le suena como a la posesión de los espiritistas del siglo XIX o XX, ¿no? Que es, mucha gente que ha ido a una constelación te lo cuenta como, es que a mí me tocó ser el tío y entonces yo sentí tal cosa, ¿no? Sí. Entonces,
Bueno, es importante, no sé, me gustaría que compartas cómo es, que no es nada extraño, es la manifestación del inconsciente. Hay unos, lo que se denominan campos Así morfogenéticos, es. hay una conexión entre todos nosotros, y cuando alguien está haciendo un trabajo, puede conectar con el inconsciente de esa otra persona. Pero, por ejemplo, yo trabajo con el transgeneracional como herramienta, que está muy ligado a todo este tema, pero desde otro tipo de ejercicios, ¿no? Y en esa búsqueda de dónde están los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hay mucha gente que dice, yo no tengo información. Y siempre les digo, no, es que no hace falta, a mí no me hace falta que tú tengas el día, la hora o la causa de la muerte o el problema que hubo, porque tu cuerpo sí que lleva la cuenta, tiene y retiene absolutamente toda la información que han vivido a nivel emocional toda la familia, y resuena con eso. Esto sería para el trans. Cuando entras en una constelación pasa exactamente igual, solo con personas que no te conocen de nada. O incluso en individual, por ejemplo, yo trabajo también con tapetes grandes en el suelo, y la persona se pone en diferentes posiciones y siente diferentes cosas en cada una de ellas. Y las está sintiendo, las está viviendo, y está hablando, diciendo cosas que se supone en otro momento ocurrieron, ¿no? Claro. En todo caso, creo que todo eso que parece tan mágico, no es que sea mágico, es un trabajo interno. Profundo. Y busca el ordenar todo aquello inacabado, inaceptado, todo lo que no se ha podido mirar dignamente. Integrar, esta es la frase, integrar, ¿no? Sí, cuando tú miras dignamente que la vida de esta persona que has considerado víctima o de esta que has considerado perpetrador tenían una historia detrás, los puedes mirar sintiendo que esas historias también están en ti y que las honras, porque si no, no hubieras llegado hasta este punto. Claro, es esta profunda aceptación de este devenir humano en el que en este río vital, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de emociones, estas emociones que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Tengo aquí tu libro, que también tenemos que hablar de él. Ah, pues. Tenemos aquí, hemos hablado ya antes, Ángeles. Fíjate que hay una cosa dentro del hambre emocional, y aquí está, en uno de los capítulos viene lo que es transgeneracional. Las memorias de hambre de otra época están en nosotros. O sea, si nuestros abuelos tuvieron que emigrar porque no tenían, o pasaron meses o años hasta que pudieran llevar una vida un poquito más así, no tan ajustada, ¿no? Eso está en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que todo eso que tienes en ti te lleva en algún momento a que tú sientas una falta, una carencia. Voy a poner algo de comida para rellenarla. Ajá, Sí. ajá, sí. Entonces, Sí, claro, bueno, hemos hablado en otro momento. hemos hablado en otro momento, pero hoy Sí. quisiera que nos volvieras a hablar. Además, pues hoy es claro que está ya en todas las librerías Sí, a disposición, en fin. Y entonces, bueno, cuéntanos esta necesidad de conectar justamente a través de una constelación o de un proceso. Aquí en el hambre emocional yo trabajo más con lo que son, más en un inicio. Ahora lo aclaro. Cuando alguien viene con un síntoma, la descodificación biológica dice que ha vivido una serie de conflictos previos. Acompañamos a la persona a que localice esos conflictos. En el caso del sobrepeso es multifactorial y puede tener un poco de abandono, un poco de soledad, pérdida de referentes, desvalorización, desprotección, sensación de me van a romper en el cuerpo, ¿no? Un ataque a la integridad, me tengo que cuidar y me voy a poner grasa para hacerme un escudo. O sea que hay muchas variables, pero tenemos que empezar a limpiar toda la maleza para encontrar cuál es el punto clave. Y una vez que llegamos ahí, vamos a trabajar con esa memoria corporal, que son las sensaciones corporales ligadas a una emoción. Y de ahí hacia atrás nos vamos a todo lo que es una programación.
Y en esa programación lo que vamos a ver es la infancia temprana, luego el nacimiento, el embarazo, la concepción y el transgeneracional. Y aquí, cuando ya estamos buscando toda esa información, pero en nuestros registros, lo que hacemos también es ver qué patrones sigue esa persona, cuál es la lealtad. Por ahí tienes esta tendencia a comer, a ahorrar, a ser austera, a dedicarte a la cocina, a guardar el dinero de otros, o a ser prestamista o trabajar en un banco, ¿no? Hacer cosas que decimos, todas ellas hablan de falta o carencia, que la representación en el cuerpo sería el hígado. Entonces, si eso va por ahí, vayamos a ver a quién siguió esta persona, y ahí entrarían las constelaciones familiares. O sea, que es como un viaje. Claro, que por es eso un te viaje digo, entre... no es hacer un día una sesión. Claro, por eso es interesante que la gente... Porque hay mucha gente que va a una constelación y punto. Sí. Y no es el punto, ¿no? Quizás le ha servido, Y no sé si tenemos ya preguntas del auditorio, Laura, porque me está mirando así diciendo, oye, que hay muchas preguntas. Entonces, Laura, por favor, si nos puedes decir. Sí, hay muchas felicitaciones, felicidades por el programa, muy interesante. Desde Guadalajara, Noemí Origel pregunta, ¿de qué manera nos pueden ayudar las constelaciones familiares a comprender el hambre emocional? Bueno, creo que es Noemí. Sí. Noemí es de Guadalajara. Sí. Es que es una exalumna y exdelegada. Sí. De la manera en que lo estaba explicando ahora. O sea, cuando ya has tirado, ya has revisado todo lo que le pertenece a la vida de esa persona, vas a buscar más atrás. Ahí está el trabajo de trans. Y ahí detectas la línea que has seguido. Y entonces vas por las constelaciones. Okay. Karenina González pregunta, ¿cuáles son exactamente los órdenes del amor? Los 3 órdenes son la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio entre dar y recibir. Claro, habría que quizás jerarquía, no en el sentido que lo entendemos en la generalidad. No, es el haber orden. llegado antes, claro. Así es. Sí. No es la jerarquía como arbitraria de un director o un político, sino el orden en el que la gente ha llegado, ¿no? Al sistema. Exactamente. Penélope Hidalgo pregunta, ¿me puede ayudar a superar duelos y muertes familiares? Tanto el trabajo como de descodificación como de constelaciones, ambos sirven para esto. Okay. Gaby Valenzuela, qué programa tan más enriquecedor, doctora, felicidades por tomar todo este tipo de temas. Celi Castro plantea, con el tema del abuso sexual del padre a los hijos, viene ocurriendo de generación en generación. Yo fui víctima y nunca lo denuncié porque no sabía que eso era abuso. Creí que era lo normal que los papás hacían a sus hijos. Pero cuando mi nieta sufre abuso sexual a los 6 años, yo le creo, denunciamos al agresor, fue el esposo de mi sobrina. Y fue a la cárcel. Con este hecho de haberlo denunciado y darle información a los niños de mí, o dejarse y a los abusadores que en nuestra familia ya no se van a permitir más abusos porque los vamos a denunciar. ¿No será más de los secretos familiares? ¿Se cortan los abusos sexuales generacionales? Esa es su pregunta. Claro, depende de si solo ha existido en ella, que es ella la que ha trabajado, o hay otras personas que también han estado implicadas. Entonces no sabes a quién. Lo que ella ha trabajado, hecho está. Me parece estupendo. Claro, ahora la pregunta que ella hace, que es muy interesante, porque pues sabemos, hay estadísticas que son abrumadoras de la cantidad de violaciones intrafamiliares. Sí. Entonces lo que ella dice es, como yo he tomado la decisión de marcar un límite y decir esto aquí ya no, ella está tomando una decisión, un principio, eso tiene un impacto. Pero ella dice, ¿esto asegura que en el futuro ya no va a haber violaciones? Sí, pero yo le digo que en la familia, su línea sí, pero no sé el resto. Porque cada uno hace su propio trabajo. Claro. Entonces habrá que ver lo que le toca a los demás. Claro. Creo yo que su pregunta que me hace eco a mí es, yo ya tengo una conciencia
Y ella misma dice, bueno, yo lo permití porque pensé que así era normal. O sea, los primos, los tíos, ¿no? O sea, entonces yo lo acepté porque me parecía que esto era lo que me tocaba en la vida. Ahora sé que esto no tiene que tocar en la vida y claro que entiendo que a su hija no le pasó, pero a su nieta sí. Entonces, bueno, claro que estas generaciones futuras que nacen de su linaje pueden repararse, sobre todo a partir del trabajo que ella haga. Yo diría, la nieta ya estaba reparando. Así es. Porque fíjate, hay una generación que no y una generación que sí. Y en esa línea de trabajo estaría bien que ella pudiera decirle a su nieta, yo soy la grande, tú eres la pequeña, ¿no? Así es. Esto es la jerarquía, el poder decir de los asuntos de adultos nos encargamos los adultos y los niños tienen que jugar. Esto sería súper bueno que lo pudiera decir a su nieta. Y por otro lado, todo el trabajo que ha hecho, todo eso evidentemente que sirve. Lo que quiero decir es, imagínate que su hermana o su hermano o quien sea están también en todo eso y ahí no sabes, son las líneas familiares donde cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Totalmente, digamos que de su línea. Sí. Ahora, otro de los temas que ella trae, que es un temazo, es el tema de los secretos, el tema de lo no dicho, que bueno, tú has planteado a lo largo del programa que lo no dicho aparece. Porque aparece, ¿no? Siempre vuelve porque es una pulsión del propio sistema que busca la salida. Y cuando no se dice, genera tensión interna y gente que sin saber está incómoda en su propia vida. Sin saber nada de lo que hay, siente que hay algo que no está bien. Y aparece en el trabajo, aparece ese secreto guardado, ¿no? Familiar. ¿Qué bien haría que, más allá de estas vías terapéuticas tan importantes, que culturalmente toda la humanidad vaya aprendiendo a que los secretos no son buenos, a que hay que marcar límites? ¿Qué otras preguntas? Felicitan desde Vancouver, muchas felicidades por el programa. Leo Arellano, buenas noches maestra, muchas gracias por el tema, súper interesante, da muchas ganas de leer el libro. Y Gaby Valenzuela dice que hay una serie turca maravillosa respecto a constelaciones llamado Mi Otro Yo. Mi otra yo. Oye, Gaby, pues hemos hablado de la serie. Esto. Y incluso la doctora Ángeles Walder nos contó que estuvo hablando incluso con la guionista. Hay una entrevista en mi canal de YouTube que le hice a Nura Nebransit, que es la guionista, y ella explica cómo se hizo la construcción de la serie. Ella practicó constelaciones como para ella, en un momento en que no estaba bien y le cambió mucho la vida. Y entonces vio cómo a otros amigos también le ocurría y dijo, aquí pasa algo, pero es guionista de toda la vida, o sea, no se dedicó a las constelaciones. Entonces, con la gente que trabajó en la Capadocia, que era un matrimonio, les pidió que le acompañaran en la construcción del guión en la parte de las constelaciones. Por eso te digo que está muy bien hecho, pero a nivel de constelaciones. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo que esta frase inicial de no estamos aquí para culpar a nadie me parece fundamental. Claro, yo creo que algo esencial es asumir que independientemente de tu destino, de tu clan, pues tú eres responsable 100% de cómo respondes, ¿no? Sí. Eso yo creo que es muy importante. Sí. Muy bien. Bueno, pues estoy feliz. Yo seguiría hablando contigo, Ángeles. Pues aquí nos quedamos un rato. En fin, en todo este camino que tú has estado haciendo, en fin, por ejemplo, estudiaste a Hammer también. Sí, ¿Qué te ha parecido este tema de Hammer? Bueno, para mí es la base de la descodificación y entiendo que la base teórica, luego está la parte terapéutica, pero la teoría es
la integración máxima cuerpo-mente. Así es. Qué interesante. Y pienso también en cómo estos seres que abren... ¡Ostras! No hemos hablado. Ay, de Anne Hanselin, Schutzenberger. Sí, claro. Uy. Anne Hanselin, sí, vamos a hablar un poquito, ¿no? Bueno, mira, hablamos de Hammer, que también es Sí. una persona que no está aquí. Sí, sí. Pero aquí la tenemos, ya está saliendo. Hanselin, sí. Anne Hanselin, sí. Ella vino de Rusia, fue a París, fue toda la época de las guerras zaristas y demás. Y estudió medicina y luego psicoanálisis. Derecho también. Y derecho. Sí. Y luego, bueno, estaba casada, empezó a trabajar en un hospital de oncología y junto a su marido también estaba ahí. Empezaron a ver, igual que Hammer, que su mujer también era médico, y empezó a ver que había alguna razón mucho más profunda para tener X cáncer o X patología. Pues Anne Hanselin lo que veía en que los pacientes oncológicos repetían patrones familiares y entonces comenzó a analizar los genogramas. Ella trabajaba, pone una pizarra, siempre hacía esto, como un papel grande, y empieza a dibujar la historia y la narración que te cuenta la persona. Entonces va abriendo para un lado, para el otro, ¿no? Es un árbol grande. Y que cuando habían integrado toda esta información y se habían podido abrir las maletas de secretos, pues la persona mejoraba. Y creo que todas las psicoterapias van a lo mismo, ¿no? Así es. Cuando uno desenreda toda esa madeja y tiene las cosas claras, pues los síntomas empiezan a ponerse en el lugar que tienen que estar. Sí. Hacen su proceso y desaparecen. Fíjate que una cosa que me llamó la atención es que toma el apellido de su marido a pesar de que se divorció en muy poco tiempo. Sí, pero es que esto es común en Francia. Sí. En Argentina es exactamente igual. Sí, Tú te casas y te ponen el apellido, te lo ponen el apellido de tu marido. Yo no me lo dejé poner. Qué bueno, qué te lo bueno. ponen. En Francia es exactamente igual. Tú te casas y llevas el apellido de la pareja. Bueno, ahí es donde hay sistemas que hay que cambiar, ¿no? En cambio, en España, para mí fue muy bonito. Yo nací en Argentina y a los 29 me fui a Barcelona. Mi marido es catalán, tuvimos ahí nuestra vida, la seguimos teniendo, y a los no sé cuántos años me solicité la nacionalidad porque yo ya estaba ya trabajaba, hacía mi vida ya. Y tienes que ir, te llega una cita para ir al juzgado a firmar delante de una jueza y te sacan todos los papeles y me dice, a partir de ahora tiene que llevar el apellido de la madre. Y dije, muy bien. Fue una emoción tan grande porque Walder es el apellido de mi padre y Helling de mi madre. Y en España tienes que llevar del padre y de la madre. Y de la madre. Partes iguales. Sí, me parece más Incluso si los quieres cambiar, los pones me parece en otro más orden. equilibrado. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. De nuevo, pues sí, nos están preguntando, el libro se llama Hambre emocional, sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. Muchísimas gracias, Ángeles. Ha sido, pues bueno, pues un placer. Un placer real. Para mí. Sí. y creo que además va a ser muy visto este programa porque va a aclarar muchísimas dudas, ¿no? Pues esperemos. Sí. Para eso estamos. Esta es nuestra labor, ¿no? Y muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Y nos vamos, amigos, nos vamos brevemente a Cuentos sin Cuento. Pues aquí estamos en este espacio de risas y de sabidurías con corazón. Cuentos sin cuento. Y el día de hoy te quiero contar una historia que además de ser un cuento, pues cuenta un hecho real. Se llama La hazaña más grande. Hace mucho, mucho tiempo había un rey muy rico en una provincia de China.
Y ese rey tenía 3 hijos. Y entonces ya se iba haciendo mayor y quería ver, bueno, si sus hijos tenían talento para dirigir el reino. Así que empezó a preguntarle a cada uno de sus hijos. A ver chicos, quiero saber qué pensáis vosotros que es la hazaña más grande. Entonces el hijo mayor le dijo: padre, es muy claro. La hazaña más grande es conquistar los reinos vecinos, expandir el reino y ordenarlo todo para ser un rey muy amado y muy querido. Muy bien. Y entonces le preguntó al segundo hijo: oye, ¿y tú qué piensas que es la hazaña más grande? Y entonces el segundo hijo le dijo: para mí es muy claro, padre. La hazaña más grande es viajar por todo el mundo, conocer todas las ciudades grandes, pero también las pequeñas y los pequeños poblados. Es conocer el mundo completa y totalmente. Muy bien. Y llegó el hijo pequeño. Tengo que deciros que el hijo pequeño era muy pequeño, tenía 8 años nada más. Pero el padre quiso preguntarle. Y el hijo pequeño contestó: padre, la hazaña más grande es conocerse a sí mismo. Y esto, claro, despertó pues una gran sorpresa tanto en los hermanos como en el padre. Y lo que sucedió es que, y lo que es muy interesante para contarte, es que este niño que tenía esta claridad a los 8 años se convirtió en el padre de una de las corrientes más frescas, maravillosas y sabias, el Zen. Bodhidharma, el patriarca del Zen. Patriarca fue quien divulgó y transmitió esta manera de buscar el silencio, el autoconocimiento y el despertar. Y bueno, colorín colorado, esta historia budista te he contado y nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo.